Que tal? Moi boa tarde, benvidos de novo a canle de YouTube do Atlético Balonmán para vivir de novo a xornada da Primeira Nacional. Esta xornada número 25 que pode ser crucial. O meu carón, como sempre, Alberto Calviño, que tal? Boas tardes, Alberto, boas tardes a todos os seguidores do balonmán do Bo Atlético, en especial aos que non estades aquí, que isto xa empeza a encherse, pero volvo a decir o mesmo, que facemos sitio para o que queira vir. Partidazo que nos espera, Alberto. Sí, partido que vai a ser un pouquiño clave para saber que pode deparar para o futuro do clube, do Bueu Atlético. Esa loita pola terceira plaza que teñen agora como obxectivo, non? Na que tamén está o equipo rival de hoxe, porque o temos, están sétimos na clasificación, nos un poquinho máis arriba, pero está apenas a 2 puntos. Estamos un grupo de 5 equipos en apenas 2 puntos na clasificación. Pois imos a dar paso á presentación de ambos os dous clubes. Moi boa tarde, benvidos ao pabellón Pablo Arbeño de Bueu a la disputa desta xornada número 25, onde hoxe nos visita o Clube Balonmán Ingenio. Xogarán de verde por parte do Balonmán Ingenio número 2, Alejandro Peña. Número 3, Ventejuy Peña. Número 7, Rafael Sánchez. Número 9, Michael Martín. Número 10, Jordán Peña. Número 12, Carlos José Sánchez. Número 13, Armando Santana. Número 15, Gabriel Sánchez. Número 17, Jesús Santana. Número 23, John Ander Malde. Número 31, Daniel Martín. Número 36, Samuel Cabrera. E número 99, Daniel Muñoz. Equipo adestrado por Felipe Borges e auxiliado por Iván Sánchez. E por parte dos nosos guerreiros azuis do Bueu Atlético Balonmán con número 2, Pablo Gándara. Número 5 para o Capi, David Iglesias. 7, Diego Yuque. Número 8, Roque Maravilla Arias. Número 13, Brais López. 17, José López Josiño. Número 21, Andrés Bacelar. Número 26, Sergio Murín. Número 27, Enrique Domínguez. Número 31, Martín Cadilla. Número 32, Dani Fernández. Número 39, Rubén Augusto. Número 66, Iván Fernández. Número 77, Julio Ferreiro. 83 as costas, o Samurai Heroi Malvido. Eco 88 as costas, Adri Suárez. Equipo adestrado por Luis Montes e auxiliado por Manuel Montes e Juan Sánchez. Os colexiados do encontro de hoxe, señores Montero Suárez e García Fernández, auxiliados na mesa por Ángeles Piñeiro e José María Arias. Pois aí está, quedan presentadas as dúas plantillas. E eu quédame con un nome, aí o dato curioso que falábamos antes. Equipo familiar. Sí. Dúas irmáns aí, 3 irmáns da mesma familia no equipo do Ingenio. Rafael, Carlos e Gabriel. Aparte os irmáns Martín, que vamos, son os que concentran os goles, non? O 38% dos goles do Ingenio que pasan polas mans dos irmáns Martín.
Bueno, decir tamén que como curiosidade do partido, aquí enfréntanse os dous máximos artilleiros da categoría. Temos a noso Josiño, que é o primeiro nesta clasificación de goleadores, e o segundo que é Michael Martín. É dicir, temos Daniel Martín. O mellor goleador en primeira liña e o mellor goleador en segunda liña. Como sempre, xa sabedes, temos o noso chat aberto. Se queredes interactuar con nós, se queredes mandarnos algunha curiosidade, como sempre, chat aberto para seguir o partido con nós aquí. Os que estades cos vosos dispositivos móviles na casa e non queredes disfrutar do balonmán en directo, que de verdad quedan poucos partidos, pero todavía quedan, e seguimos insistindo unha e outra vez acudido ao pabellón porque ten mellor sabor, Xa está bonito isto. Si vides aquí, repetiredes seguro. Enchéndose esas gradas, subindo decibelios pouquiño a pouco. Si, vai facer falta o bo ambiente que é habitual neste pabellón. Vai facer falta esta axuda, este apoio, estes berros continuos de ánimo para nosos xogadores, porque o que temos diante, porque veñen de Canarias, e non diríamos que isto é unha, vamos, somos auténticos miuras. Sí, unha batalla que se vai a vivir aquí. E o que iba a dicir antes, ollo co nome que hai no banco do balonmán Ingenio, todo un olímpico brasileiro como é Felipe Borges, un trotamundos do balonmán tamén, Foi, se non recordo mal, xogou aquí en España en Puente Genil, en Ademar, xogou tamén, creo que foi no extinto balonmán Aragón, e despois Montpellier, Sporting de Lisboa, de Cretel en Francia. Bueno, larguísimo currículum dese grandísimo xogador que foi Felipe Borges. Muitísima experiencia acumulada que ahora están aproveitándose e poñendo en práctica neste equipo en Canarias. Sí. E aí os teñen, séptimos na táboa, a 2 puntiños nada máis do noso equipo, do noso Huevo Atlético, que é quinto na táboa. Que despois desa batalla épica, porque creo que non se lle pode poñer outro nome máis que batalla épica a ese partidazo que xogaron en Galdar, a semana pasada en Galdar, que foi algo tremendo, unha oda total, un soneto mítico ao balonmán. Empezas o partido con primeira posesión para o equipo visitante. Xa primeira parada, erro aquí, un problema no tabuleiro anotador, no cronómetro. Algún problema hai. Xa apenas se puso o balón en xogo, tempo detidos, colexiados. Sí, saber que nos pasou aí co marcador xa. Ahora parece que está. No, de todas formas, creo que si hasta donde eu sei, dándolle o tempo corre. Sí. E aparece despois no marcador, pero bueno. Aí está, xa todo posto, disposto. E volves a sacar de centro, e por segunda vez, que non merece a pena ni mover o marcador. Ahora sí arranca. Agora sí que arranca, efectivamente. Con unha poderosísima primeira liña no balonmán Ingenio, cos Irmán Sánchez, como decíamos, Daniel e Michael, que ocupan as posicións de lateral esquerdo e central. E no lateral esquerdo. Daniel non está Michael, está Rafael no lateral esquerdo. Xogando no pivote Armando. Defensa moi aberta, moi profunda o Atlético con Pablo Gándara avanzado. Aí estaba Michael. Primeira parada xa de Dani. Ese lanzamento polas costas para atrás, a unha vez estaba feita presa. Aí buscaba haber pasos nesa penetración de Rafael Sánchez. El balón xa para Roque Maravilla Arias, ben bote, campo a través, balón para a esquina, vai Josiño no primeiro. Anota primeiro, balón que chega en primeira oleada, subindo rápido desde o centro, chega o balón hasta o extremo, conseguindo superioridade, e anota Pau Largo metendo bola a escadra. Primeiro gol de José, primeiro que golpea dos dos grandes goleadores que temos no campo. Se inicia de novo ataque o equipo canario. Rafael dende o centro, vai Michael con distancia, levántase o primeiro gol de Michael Martín. Responde. Espectacular a suspensión. Fantástico gol, Yuke con Roque, balón para Gándara, cambiando de dirección, non contra un Gándara, gol de Gándara. O gol tamén de Gándara, esta ocasión tamén por o lado esquerdo, que estamos cargando ataque. Finta de brazo, vaise por o lado débil e anota. Aquí sin tempo que perder, aí xa o lanzamento ahora de Daniel Muñoz, que petou uno Paulo Longueiro, para vai a ver golpe franco nuevamente a pro do equipo que viste de verde.
ritmo alto, levamos en apenas non chegamos aos 2 minutos, pero xa están mirándose, vamos, as intencións dos dous equipos. Defensa aberta, moi aberta, como dixemos no Bo Atlético. Lógico se pensamos a eficacia que ten en lanzamentos 9 metros, pero tamén arriesgado se temos en conta ese que trataban de conectar, exactamente, Armando, sí. Que tamén é un todoterreo aí na liña de 6 metros. A envergadura que ten este home con espazos. A penetración agora sí superando a Adrián e conseguindo gol aí Rafael Sánchez. Posesión xa para Bueu con 2 iguales e 2 minutos menos de medio no marcador. Vai a ver, mira, hai unha primeira exclusión por ese golpeo na altura da faciana para Rafael Sánchez. Non está de acordo. A verdad que foi bastante fortuito, pero o impacto sí que houbo, pero bueno, é a altura do pescozo aquí aproveitando delay. Estamos mirando efectivamente ese golpeo a altura do pescozo de Yuque. É un problema para este xogador que dos que acumula moitos minutos ter unha exclusión xa tan pronto. Superioridade, aí Enrique Roque cambiando de dirección, ahora sí Gándara, superioridade para Josiño, levada moi ben a extremo e gol de Josiño. Con que ganas está entrando Josiño, lanzando con todo, esta vez hizo armado do brazo moi abaixo despois de saltar e situou o balón na base do pau dereito do ataque do Atlético. Segundo gol, os dous goles de Josiño, outro gol de Pablo Gándara neste tempo que levamos de primeiro tempo. Defensa avanzada ahora tamén de Enrique Domínguez sobre Michael Martín, tratando de eliminar elementos. Portería Baleira, Michael Martín levántase, tocou aí abusou Rubén Augusto, abusou de posesión, eran 2 contra 1 entre ele e o pivote. Teña máis fácil o pase ao seu compañeiro Armando. Vaya presión aí, mira, vaya presión como buscan aí. Chegou fantástico Gándara, portería Baleira, Adri, o especialista. Agora sí, gol de Adrián Suárez. Que calidade, eficacia ten este home en canto colle un balón e sabe que a portería está Baleira. Non é tan fácil marcar esa distancia, sobre todo estar pensando que en canto colles o balón hai a posibilidade de lanzamento directo. 4-2. Está comandando el equipo de casa. O balón agora para Jesús Santana. Se desdoblou ben Michael Martín buscando que al lado derecho. Pasos nuevamente incurriron que venga a defensa de Bueu. Otra vez va Adri engatillando. ¡Oh! Vaya voz sin motor espectacular. Vaya de Dani Muñoz. Esto. Vaya voz aterrando no aeropuerto do pabellón Pablo Orbello. Chegou coas dúas mans. ¡Qué acción defensiva! Roque, balón a esquina, vaya a ver, falta en ataque, Diego Colesiado en esa acción de Roque, bien forzada ahora por la defensa canaria. Se atiña toda a superioridade gañada Enrique Domínguez, pero non foi quen de conseguir contactar con el Roque. Que ainda non nomeáramos, ainda non chegaron o balón hasta o extremo. Para non ver a José, sí, a José chegou varias veces xa, pero este lado, ao lado dereito, ataque de Bueu, ainda non chegaron o balón. Así que con esta defensa avanzada recuperou o xogador excluído e ainda así seguía con superioridade. O erro no lanzamento de Michael Martín novamente. Correndo Bueu, Roque recibiendo Yuque con espacio, quería habilitar aí a Enrique, que ben chegou, fantástico corte de Jesús Santana. Moi hábil, esa man baixona rapidísima. Sexto máis de porteiro que de extremo. A recuperación aí de Jesús. Iniciando de nuevo ataque equipo verde. Rafael Sanapista buscando nuevamente superioridad de 7 contra 6. Que vaya a habilitar o Ingenio. Van a continuar validando a porta. Ataque tras ataque. Rápido apoyo de Adri, que facía falta, medio segundo máis tarde temos, vamos, o gol uns 7 metros. Pero vai facer falta muitísima máis axuda, sobre todo aí tamén de Rubén, facendo de 3 con Roque. E continúa o equipo do Bueu avanzado. Aí a penetración, o gol que consigue novamente Daniel Muñoz. Atacando Bueu, Roque apoyándose en Gándara, desdoblouse Enrique con moito espacio, Roque buscando ese hueco, novamente balón a Josiño. Que ben. Balón o Pau. Que venga a un contacto ahí Josiño, pero de unos Colesiados que nada. 4-3, balón nuevamente por Ingenio, vuelve a baleirar a porta, pide o balón xa Rafael Sánchez, balón para Michael Martín, levado cara ao lado dereito aí Gándara, tratando de roubar o balón, conseguiu unha ben a presión aí de Gándara. Bueno, esta é unha resposta táctica, vamos a baixar esa defensa e poñemos outro pivote máis, atacan con 7. É a forma de quitarlle profundidade ao ataque, a defensa do Atlético. Rafael Sánchez apoyándose a Michael Martín.
Martín. Ven Rafael con espacio buscando ese 3 para 2. Que venga Adri. Ese contacto de Rubén ten que ser máis contundente. Non pode permitir que o xogador se vaya un pouquiño de lado. Está traballando moi ben Rubén con moitísimo espacio, pero lendo ben cando ten que acudir e cando non, a unha dereita, Michael Martín novamente quere se levantar, levántase Dani que para, vai a haber golpe franco e aviso de pasivo para o equipo. Ben a defensa canario. E aquí tamén parece que tamén abusou un pouquiño o xogador canario, tiña máis opción, había máis espazo para este lado esquerdo. Nuevamente Daniel Muñoz, balón a esquina, vayan a atrever, gol que consiguen Ventejuy dende o lado dereito, poniendo 4-4. Pablo, movéndose en primeira liña con Roque, chega con velocidade. Uy, vaya paradón, qué boa parada aí de Carlos. Quere correr o Ingenio, ven a presión de Enrique que non lle deixa sacar en condicións Ingenio. Vai novamente Valeirar a porta. Salta a pista Jesús Santana. Se toman un pequeño respiro ahora parece, porque estaba siendo un ritmo altísimo de subida, ves a los dos. Siguen atacando con 7. Bueno, ahora fue con llegando ahí a 6 metros con esa potencia que ten Michael. Esto engatillando y convirtiendo. Gándara por diante o balón Ingenio. Yuque. Roque nuevamente va a buscar ese bloqueo de Rubén Augusto y zafándose ahí. Esa continuidad de... No había problema ahí por dar un poquillo más de continuidad y no incurrirán pasos. Sí. Pablo cortó esa opción aí o colexiado de fondo. Lendo cartilla e a dous xogadores. O pivote, a noso pivote a Rubén Augusto e o defensor a John Ander. E Yuque novamente iniciando ataque, suben os decibelios todavía máis no Pablo Orbello. Roque con Yuque. Ven Roque buscando ese cambio de dirección. Gándara, non contra un, querendo zafarse, non hai quen de salir. Ven agora Roque, hoy un par, Yuque, ahora sí, balón a esquina, Enrique. ¡Ay, Enrique! Faltábamos, comentábamos antes, faltábamos que llegase un balón a ese extremo, que sabíamos da eficacia que está tendo nos últimos partidos. O gol de Enrique de Mínguez aí na esquina. Valeirando de novo a porta o equipo de Felipe Borges. Insistindo unha e outra vez nese 7 contra 6. Rafael dende o centro. Dani Muñoz no lado dereito, Rafael buscando centro, escapouse. Vai a haber 2 minutos de Gándara por golpe na faciana. Un criterio mesmo que hai uns minutos tamén para a primeira exclusión do Balonmano Ingenio. Vamos unha exclusión cada un dos equipos. Contactos fortuitos a altura da faciana, nada que discutir. Ahora sí, xa porteiro ao seu sitio por parte do Balonmano Ingenio. Xa teñen superioridade sin necesidade de... Ahora sí, Dani. Toca Dani. Ahora parada sí. De Dani, segunda de Dani Fernández no partido. Necesaria, interesante tamén esta parada ahora para manter este tanteador e non darlle máis ventaxa ao equipo do Balonmano Ingenio con esta superioridade. Valeira porta agora o equipo de Luis Montes. A mixta sobre Roque Arias por parte de Ventejuy. Tratar de rachar ese movimento. Desdólase Josiño, Yuque con Roque, recibindo Brais, moi arriba, volta Josiño seu sitio, escapa o balón aí a Yuque, o lanzamento vai fora. Decíamos que non era fácil isto. O lanzamento de Rafael Sánchez que se foi fora. Sí, colleuno rápidamente, sabe que non é porteiro, un paso, saltou e lanzou máis forte do que era necesario, ou máis alto. Recuperamos balón, sube Roque, validamos portería outra vez. E siguen con esa defensa sobre... Bueno, defensa individual sobre Roque, pero tamén hai un poquinho máis de profundidade en toda a defensa en xeral do Balonmano Ingenio. Brais ahora buscando, aí un contra un sobre John Ander, pero non foi quen de sacar beneficio desa. Yuque, Brais, trazándose de John Ander, Yuque, ven o amago, balón Enrique, dio un colexiado que non hai nada nese lanzamento. Tardou moito Yuque en dar o pase. Uno demasiado enriba xa Enrique. Ven Sánchez, o balón para Santana, o gol de Armando Santana, que ven aí Rafael Sánchez. Esa transición rápida para poñer o 5-6. 15 segundiños recuperará o Beusa, o xogador excluído. Xa o dixemos que o de hoxe vai a ser un partido dificilísimo para o clube azul. Tamén o saben o equipo de Balonmano Ingenio, están moi serios. Roque con Brais, o desdoble de Josiño, ven Yuque.
Bryce recibiendo, Roque nuevamente, Bryce tratando de dividir. Berro consiguió conectar con Roque. Que venga defensa, Bryce, Roque, vaya defensa brutal. Rubén Augusto recibiendo, que se de un golpe en Afaciana. Ahora Rubén Augusto en el momento de recibir. Y hay aviso de pasivo por parte de los colegiados. Intensidad de máxima por parte del equipo canario. Como están descentrados. Rubén Augusto, Bryce, vais a llegar. Amago de pase, va y Roque, tienen que lanzar al lanzamiento. Llega Michael Martín a... ¡Qué ven, Rubén! Ahí digo, colegiado, ¿qué? Paró. No, creo que no fue por acción. No, bueno, lanzamiento no. Hay un poco entre a cara y hombre, me parece, de Michael Martín. Vaya a ser balón para el equipo verde, que Valeira nuevamente a portería para xogar ese 7 contra 6. Ahora es Josiño que vaya a ejercer. Sí, no está de Pablo. Pica en ese 5-1. No está Pablo por la exclusión, saque de los banquillos. Estamos a Bryce ahora no campo, ejerciendo en su posición en primera línea. Josiño de avanzado. Los Sánchez, Michael Martín, no contra un. ¡Qué golazo de Michael Martín! ¡Qué nuevamente, tercer gol de Michael Martín, corriendo Sabueu. Roque va a buscar a 2 para 2, Yuke. Balón para otra vez, error de Yuke, otra vez precipitándose, tardando mucho en deixar o balón. Sí, pero muy inteligente aquí Michael también, esperando contacto, sabía que iba a chocar. Michael Martín buscaba balón para hábil. Santana, casi consigue taparlo. Colleuna ahí Jesús, ahí o gol de Jesús. Ese momento, pelota saltarina y o gol do Balomán Ingenio. Están cogiendo un poquillo de amplitud en el marcador. Ahí es el momento de ir asentando las ideas, clarificando. Creo que hay que hacer sobre todo en ataque, que es donde nos están comiendo un poquillo. Aumentaron la intensidad defensiva de esta exclusión. Vamos, lleva unos minutos, unos ataques de huevo. Que quería desdoblarse Enrique, que hay golpe franco en ese desdoble de Enrique Domínguez en la defensa de Michael Martín. Pero que fíjate, no puedo ni adaptar el balón, realmente con todas las manos hubo un contacto. Vamos, muy bien a defensa que está haciendo el operario. Ben Roque buscando ese bloqueo de Rubén Augusto, balón a esquina, va Josiño, golazo de Josiño. ¡Qué difícil era esto! Apenas tiña poco menos de 1 metro de espacio para saltar, y ahí sacó a su calidad para anotar polo pau curto. Terceiro gol de Josiño. Dificilísimo gol ahora para Poñero, 6-8. Caminando cara a minuto 14 de este primeiro acto. Vemos a la afección dando un poquillo más. Ahora sí saltemos a Daniel Martín, sustituyendo a seu irmán. Ahí Rafael buscando a Daniel con espacio. Vais a levantar. Que vengo amago de lanzamiento. ¡Qué golazo de Daniel Martín! ¡Espectacular! Salto, finta de lanzamiento. Saltan todos. Caio Chan queda libre para poder lanzar. Roque, Yuke, ahora sí a primeiras. Yuke, Enrique. Sí, también. Calidad por los dos lados. Vaya partido que estamos viendo en calidad de defensiva, en calidad de ofensiva ahora en estos últimos goles también. Calidad de técnica y en el momento de ejecución de los lanzamientos por los jugadores de los dos equipos. Seguimos con defensa abierta, avanzada, con Josiño ahora presionando sobre o central, sobre Rafa Sánchez. Rafa para Daniel Martín, achégase y este non a vai a pensar, medio metro para Daniel Martín significa unha oportunidade brutal de marcar un gol e aí o temos, 7-10 no electrónico. Roque buscando bloqueo de Rubén Augusto Bryce, balón a esquina para Josiño nuevamente. ¡Uy, vai a haber 7 metros, que xa sea parroquia de Bude que pedían algo máis nese agarrón de John Anders sobre Josiño. Si, a última vez que mira o partido eran pressing catch. Aí vai Josiño. Son dos agarróns que afortunadamente tamén son para non facer dano, para non facer dano, sí. Josiño, gol de Josiño. Primeira anotación de Josiño desde os 7 metros. Cuarto gol de Josiño en este tiempo, en este partido, en 15 minutos que levamos. Para aumentar esta desventaja en 2 goles desde que nos remontó después de aquel 4-4. Remontada, incremento de intensidad defensiva do Balonmano Ingenio y ahí están. Recuperamos 2 de esos 4 goles, pero ainda sigue mantendo a ventaja. Y aquí quien incrementa intensidad de afección, Daniel Martín, nuevamente 3-3 do canoneiro do Ingenio. Sí, pero a base de qué? A base de atacar con 7 para besarnos a defensa. Realmente fue una respuesta táctica importante por parte de adestrador do Ingenio,
Saímos cunha defensa moi aberta, metenos outro pivote, baixamos a defensa e empeza a artillería. Bryce Yuke, penetración de Yuke, gol de Yuke. Moi ben Yuke tamén nesta acción entrando por o lateral esquerdo hasta a liña de 6 metros, aproveitando a superioridade conseguida con movimento rápido do balón. Sigue insistindo. Unha e outra vez nese 6-7. Vamos, a forma de darlle opción a Rafa Sánchez. Levanta ese balón, vai se por enriba do arco ahora de Rafael Sánchez. Entrou tamén Andrés ahora para dar un poquinho máis de profundidade de pernas a esa defensa. Bryce vai a buscar ese bloqueo de Eloy. Roque, balón a esquina, aí vai Andrés. Balón o pau de Andrés. Mira, que ven conseguir que esa superioridade por lado dereito, que ven entrar Andrés tamén. Moi rápidos os ataques do Bueu tamén, non estamos intentando facelo en primeira oleada. Tamén é certo que hai que intentalo así, é un equipo que ten unha defensa fortísima e como lle demos a opción de xogar posicional, temos moitas máis dificultades. Sai Armando a dar continuidade ao xogo en primeira liña, volve a posición de pivote, movendo xa Rafa, Daniel Martín, chega o balón hasta o extremo, colle amplia, nada, con esa amplitud de salto, gol para o extremo esquerdo Jesús Santana. Nuevo ataque de equipo azul, balón a esquina, directamente vai Andrés, paradón de Carlos Sánchez. Yendo máis 3. Atacando a Yuke, capitán central con Roque no lateral dereito, movendo a primeira liña, despacio, con ataque posicional. Temos ahora a Eloy no pivote, primeira intervención tamén. Andrés que se dobla, sai por fora. Recibe de novo Yuke, entra Yuke, consigue anotar desde o centro. Ven este movimento de Andrés tamén, desorientando un poquinho a defensa. Novo gol de Yuke. Cargando moito o noso ataque polo lado esquerdo e o extremo dereito. Todo prácticamente menos os 2 goles anotados por Enrique, foi todo lateral e extremo esquerdo do Bueu Atlético. Ahí está Armando Santana recibiendo balón ahora para Rafael nuevamente. Va a buscar a 2 para 2. Rafael que se zafou de Roque. O gol de Rafael Sánchez. máis atinado en ataque. E o gol agora, momento do Bueu nese saque directo. E a iniciar o ataque novamente o equipo de Ingenio. Daniel dende o centro, sacando John Ander, recibiendo Rafael Sánchez, insistindo nese 6 contra 7 Daniel. Agora o balón vai se por enriba, demasiado impulso nese bote, pero como buscaba xa o pau contrario a Dani. Ven aí tamén a acción defensiva de Adri, habendo contacto aí, poñéndose. Que ben. Ben Eloy recibindo o gol do Samurai. Gol de Eloy, tamén falta o gol deste xogador desde o pivote, moi ben o pase de Yuke, unha pequeno erro de recepción, conseguiu controlar o balón, tempo morto solicitado polo balón no Ingenio. Cuidarse no es cuestión de edad, es mantener el cuerpo y la mente en forma, es sentirse bien y sentirse acompañado, es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Instruccións dadas por parte de Luis Montes. Sí, ainda que o tempo morto foi solicitado por o adestrador do Ingenio, algo están facendo que non era do agrado do adestrador, que non saía como el quería, porque é certo que sigue mandando no marcador, ainda que a diferencia vai ser cortando moi pouquinho a pouco dos 4 goles que chegaron a ter como máximo. Sai neste momento, ainda que teñen posesión para volver a escaparse no marcador de 2.
Colexiado falando tamén na defensa do Atlético con Adri e con Santana, con pivote. Creo que vai a invertir en enerxía de fricción. Sí. O sea, está poniendo balón nuevamente Balomán Ingenio. Es dificilísima tarefa que tenga Andrés en esa posición, que vaya a estar continuamente a base de pernas dando apoyo, impediendo que Dani pueda tirar, lanzar o moverse cómodo. Ahí va la parada de Julio. Va parada de Julio. Y ahí va Adri. ¡Oh! Longueiro gol. Como ten este home posto aí, non ten unha portería, ten unha diana posta nos seus ollos. Pois terceiro gol e o terceiro gol a distancia, Non necesita acercarse. Vai a haber consulta burocrática. Algo aí no cronómetro, no marcador, que a mesa está solicitando consultas aos colexiados. Está que non debe repicar o marcador coa pantalla, ainda que no marcador está todo correcto. Sí, pero parece que o anotador cronometrador está consultando o seu cronómetro manual, como se houvese unha discordancia. A ver que o que sucede. Tempo parado de momento. Non subiu este gol. Entendo que estábamos... Creo que o problema é máis de tempo. Non repica a mesa de anotación coa pantalla, co videomarcador. Non replica, entón ese debe ser o problema. Pero ainda así a anotación ten todo o seu, están con 13-13. Sí, pero no marcador temos o 12. Sí, pero precisamente por eso, porque seguramente hai o problema habitual que hai. Sí. O ordenador si ten o 13 non vai. E non está na pantalla. Sí. A placa base a veces que funciona, e a informática que non vai, pero bueno, a anotación de ambos os dous delegados e a nosa. Agora mismo tamén que vamos a ter que levar, 13-13. Pero sigue o tempo detido. Aproveitan os xogadores de Ingenio para tamén comentar entre eles, falar de posicións e xogo que van a facer. O adestrador tamén continuamente dando instruccións, sobre todo a Santana, Armando Santana, que ahora está no banquiño e reanuda ese sábado partido. Sí, ahora mira, o crono vai. Sí, pero marcador eu creo que ten que ser 13-13. Sí, estou seguro de que ser 13-13. Bueno, primeiro ataque despois deste tempo morto e novedade, volve a atacar con 6 o equipo de Balomán Ingenio. Fíjate, defensa do Atlético, volvemos a defensa avanzada. Volvemos a defensa moi aberta. Aí vai Gabriel, os pasos que ven a defensa de Adri agora sobre Daniel. Que ben estudiada está esta defensa tan aberta. Brais subindo con velocidade, chega o balón a Yuque, Roque hasta o extremo Andrés. E lanza por riba o porteiro, anota. Andrés. Velocidade no subido do Atlético. Ataque en primeira oleada. Circulación, chega o balón hasta posición de ataque. Desplazamento moi rápido hasta o balón, hasta chegar o balón ao extremo dereito. E agora está xa, mira, o electrónico correcto. Realmente 14-13. Iniciando Rafael Sánchez dende o lateral esquerdo, Daniel dende o centro. E temos ahora a Gabriel, outro dos irmán Sánchez. Aí está Rafael, Daniel Martín levantándose, ven a defensa de Adri, balón para Gabriel. Queremos apoyo. Santana, escapa ese balón, Rafael, balón o Longueiro, portería libre, quiere correr, campo espacio otra vez, ahí va Yuque. Teniendo balón a esquina para Josiño, balón un poquinho atrás, quiere continuar hacia el lado derecho, Roque, Yuque. Uy, que venga la defensa de John Ander. Muy bien. Venga aí esa transición sostila do Bueu. Sí, o balón non chegou con velocidade suficiente a José para lanzar, que había superioridade, pero foi por facelo un bote. Tamén outra opción era difícil, ese balón iba a interceptar. Ataque posicional. Brais non encontrou, tiña espacio, Yuque, balón para Roque, buscando entre uno e dous. Roque, oi, balón o Longueiro. Non mirou o colexiado ese toque final. Corriendo John Hunter, balón para Jesús Santana buscando a Rosca. Y el colegiado que hay, banda. Sí,
Protesta pedindo algo máis nesa acción que podían ser 7 metros, pois o colexiado ten moi claro porque estaba de frente en todo momento. Pero vamos, eu creo que estaba dentro o defensor do mirarei ahora na pantalla, pero vamos, estou convencido de que Eloi estaba completamente bueno. Ui, pois non, mira, fora, pois sí. Acabou dentro. Sí. Pois o contacto foi fora, sí. Pois o 10 que hai que darlle aí ao colexiado. Sí, punto pro colexiado. Sánchez, Daniel Martín buscando cada lado dereito, insistindo unha outra vez, lanzamento brutal. Que pouco necesitas, home, para lanzar. Quinto gol de Daniel Martín. Esa batalla con Josiño. Roque que ben cambiou dirección, un 2. ¿Dónde puso o balón? Vaya fenta, vaya ejecución. ¿Dónde está Escadra y ahí poño o balón? Vaya golazo de Roque Maravilla Arias. Brutal. 15-14. 23 minutos xa deste primeiro acto. Tenemos a Pablo Gándara outra vez no campo, outra vez defendendo, sale uns minutos desa posición de avanzado que tantos problemas lle dou a Balonmano Ingenio na primeira parte deste partido. El vai Gabriel Sánchez, o lanzamento a Julio, de Julio nuevamente, pero hai golpe franco. El Julio entonado desde que entrou. Una vez que toca xa o balón. Axudas defensivas tamén, moita axuda. Está ben, o porteiro para tamén cando hai moita axuda. Felipe Borges que optou xa por non xogar o 6 contra 7. Vaya potencia novamente. E o golazo de Daniel Martín, sexto gol. Bryce non contra un, balón para Josiño. Ben Roque na penetración. O Roque consigue anotar tamén con velocidade por ese mesmo lado donde quería entrar Bryce, donde quería entrar José. E entra o terceiro, entra Roque. Como moveron, como buscaron e como atoparon o gol novamente o Bueu Atlético 16-15. Vaya partidazo estamos a vivir. Impresionante. Por contra os irmáns Martín, ahora Michael e Daniel. Gabriel no lado dereito. Ben Daniel. Que ben están estes dos xogadores, lonxe de 9 metros. Pero que difícil é telos aí. Sí, vai Daniel buscando acción de 2 contra 2. Levántase Gabriel Sánchez. Sí, pero ahora estuvo moi ben acción defensiva. Foi acompañando sin facer falta cando viña Daniel Carlao de esquerdo. Nesa trayectoria, un xogador diestro, ainda coa calidade que ten, vai ter moi difícil lanzar con suficiente precisión. Viendo balón John Ander, ven Daniel Martín buscando opción de 2 contra 2 aí, que ven a reviravolta, tocou Julio, pero gol novamente de Daniel Martín, séptimo gol de Daniel Martín, levamos 25 minutos, Ben Roque, balón para Adri, recibe, o balón vai fora, que lástima que ben xogou. Lanzou moi rápido, non mirou, apenas recibiu o balón. Muy rápido Sogo, que lanzó prácticamente sin mirar. 16 iguales, minuto 25. Igualdade máxima. Que dixemos aquí va a ser un partido igualadísimo de poder a poder. De dous equipos que están nesa zona media alta, pelexando por esa terceira plaza ou agardando calquera tropezo do Balonmán Galdar. Moitos equipos implicados nestos postos de arriba que fallar. Ben recibiu aí Armando, vaya loita, que friccións hai aí John Ander con Josiño. Coa axuda de Roque, de Bryce e que non cabe outra. Hai que axudar, hai que botarlle pernas en chegar para botar llamado compañeiros, senón calquera acción, calquer contacto acaba sendo sanción disciplinaria de 2 minutos e 7 metros. John Ander recibe, anticipouse Josiño, pero vai a recuperalo aí Rafael Sánchez. Daniel Martín que acude na súa axuda. Rafael recibindo, vai a buscar o 2 para o John Ander. Que ben correu Andrés detrás de Jesús Santana. Aí non puedo miralo, pero aí correu por dentro. Atravesou correndo Jesús Santana a liña de 6 metros. Hai aviso de pasivo por parte dos colexiados. Quise apañar novamente o balón en movimento. 4 pases indica o colexiado. Dirán, pa que 4? Con un me chega. Daniel, levántase o golazo novamente de Daniel Martín, oitavo gol. Poniendo balón en movimento equipo azul, 16-17. Bryce, Roque buscando sin par aí Daniel Martín. Gándara no 1 contra 1. Hai pasos que ven aí, yo defendeu Armando Santana. Gándara non picou na finta, quedouse clavado e Pablo quedou co balón sin saber por onde sair. O xogador defensor estaba diante del e igual, ni por un lado ni por outro. Atacando Sar, recupera a posesión. Saca o marcador a favor tamén, despois de levar uns cantos minutos por debaixo. A pouco menos de 3 minutos para rematar este primeiro tempo.
Pues ahí va Rafael Sánchez, balón a esquina. Se ve Pablo. Daniel Martín buscando ese dos pasos. Daniel, qué potencia. Pero ven obligado. Inferior ten Daniel, Pero ¿Cómo se mueve? Pero todo lo que es ese elevado, esa trayectoria, nos favorece. Daniel Martín, lanzamiento. Ahí, Julio, a parada de Julio Ferreiro. Cuarta parada de Julio. Bryce en bote, recibiendo Roque para decidir por dónde dividir. Balón para Bryce nuevamente, buscando esa penetración. Adri, golazo de Adri. Santiña gana Tadi de decir, también sei marcar desde 6 metros, non desde 20 metros. Boísimo pase desde a primeira liña. Ahora sí, adaptou ben o balón, mirou o porteiro, pois por arriba Frausiño. Gol de Adri. Caminando para minuto 28. Empate a 17, vaya ritmo goleador que le vamos a se va ahí Michael Martín en bote, achegándose Daniel. Levanta ese balón para John Ander e o gol. Como asistiu aí Daniel a John Ander. Sí, o gol do pivote de Ingenio. Aí o erro Sabiña antes da defensa de Pablo, que se foi un poquinho o central. Bryce no 1 contra 1, Roque con espacio gañado, 3-2, levado balón cara Andrés. Uy, Andrés. ¿Por dónde pasó este balón lanzado por Andrés? Como agantó a posición de porteiro e recuperan para o ataque o 7 contra 6 para este último minuto e medio que nos queda. Aí claro, de Andrés nos obriga otra vez a esta baixada defensiva. O sea, quitamos a profundidade na defensa do Atlético. Pouco máis de un minuto. Recibiendo aí Daniel Martín. Venga, aí a defensa de Josiño. Creo que estaba buscando máis o ataque, porque realmente teña opción de irse coa zancada que tengo, saltar, pero casi forzou o ataque ou forzou o contacto. Menos de un minuto, sigue movendo o balón primeira liña, o balón Ingenio, vaya, parada de... Dúas paradas seguidas de Julio, primero un lanzamiento durísimo, desde 10 metros prácticamente, y o segundo de pivote. Momento rápido a Roque, volve o balón a Bryce, quere chegar o balón ao pivote, intercepta con un pé, sigue o xogo, balón hasta extremo, chega ben hasta Andrés, e ahora vuelve a notar Andrés, máis distinta. Que ben rodeo defensor, que iba por él para cortarlle o espazo de lanzamento, pasa por fora, agota o ciclo de pases e de pasos, le anota, gol arriba, menos de 10 segundos ahora. 19-18, 5 segundos. Paran os tempos colexiados e acaba o partido. O partido no esta primeira parte con lanzamento directo. Non executou o lanzamento, o saque de golpe franco colexiado. Está indicando o pivote que non está correctamente realizado, por iso hai que facer o lanzamento directo. Preparado aí Michael Martín. Será por artillería o que tengo Balbán Ingenio, pode decidir como quere lanzar. Michael preparado, a defensa aí todos cerradándose, Julio mirando, intentando ver por onde vai ser ese trallazo. Pois por debaixo e o golazo de Michael Martín, que son moi difíciles porque ao final a potencia e ata que non supera a barreira non é capaz de mirar o porteiro. E vaya golazo de Michael Martín para poñer o 19 iguales. Que gol. Vaya partidazo estamos vivindo, Calvi. Espectacular, que non ten outro nome. Sí, señor, pois imos a coller uns minutiños de descanso e voltamos coa segunda parte. Ata agora. Hasta ahora.
Seguimos collendo xa sitios, vamos avisando de que ibades collando tamén os vosos sitios para vivir o que vai a ser unha segunda parte apaixonante. Todo a man, que xa non podes levantarvos de aquí hasta que pase este segundo tempo, que vai a ser tremendo intensidade seguro. Sí, preparade tamén para non chiscar os ollos, porque quen pestanexe vai perdela, Primeira parte, bueno, intensa, como xa supoñemos, pero curiosamente non teño a sensación de que fose unha primeira parte de porteiros. Hubo boas intervencións espectaculares, pero non foi fundamentalmente unha primeira parte de porteiros, foi unha primeira parte de ataques e de defensas. E ataques podemos ver claramente a diferencia, un huevo apostando por ataques rápidos, primeira oleada ao contraataque, e un Balonmano Ingenio que aposta pola súa forte, é dicir, a artillería. Temos dous tipos completamente de formas de atacar, un baseada en lanzamentos durísimos, moi fortes e moi ben colocados, evidentemente o permiten o tipo de xogadores que ten, e un bo atlético baseado sobre todo en chegar a 6 metros a base de fintas e superioridades e polo tanto con velocidade. Para mí isto foi prácticamente a definición desta primeira parte, unha primeira parte de ataques e defensas, pouca intervención de porteiros e sobre todo clave a forma táctica, un Bueu que saiu con unha defensa que se atragantou nos primeiros casi 10 minutos, unha defensa moi avanzada. E bueno, aí reaccionou o adestrador do Ingenio, meteu 7 no campo, doble pivote, defensa atrás, empezou a artillería. E empeza xa tamén esta segunda parte, primeira posesión para Bueu Atlético. Sin cambios para Bueu, os mesmos que remataron no campo, con Roque, Gándara, Brais na primeira línea, Josiño, Andrés Eloy nesa segunda línea do equipo. Iniciando ataque xa en Roque, Brais, Gándara, tratando de gañar entre un golazo de Gándara. Ben, que boa acción xa para empezar este segundo tempo de Pablo Gándara, que tamén estrena o marcador neste tempo. Ben, defensa aberta tamén en Rafael Sánchez, balón ao lado para Dani Muñoz e Michael Martín. Pois mira, os mesmos que iniciaron o partido tamén na primeira liña do equipo canario. Sí, volvemos á posición inicial. Temos tamén agora Roque e Adri de treses na defensa. Venga, aí a defensa entre Andrés e Roque. A ver como se reparten a difícil de tarefa defender a Armando. Aí aviso de pasivo. Rafael Sánchez, Michael Martín xa botou, balón a esquina. Ui, como dificilísimo de dominalo. Aí vai o lanzamento, golazo que acaba de sacar Daniel Muñoz da chisteira, nun lanzamento complicadísimo, e o gol que saca Daniel Muñoz. Aí Julio non podía ver nada. Brais, balón para Gándara con espacio, balón Andrés, non ten o suficiente para poder xogala. Gándara recibindo, vais a producir os cambios, se vai a iniciar de novo ataque. O equipo azul con 20 iguales no electrónico. Sí, cambio defensivo no Ingenio, hai un 5-1, bueno, non moi impresionante, non moi profundo, pero sí que é claro. Liña Josiño buscando esa penetración, e tamén buscaba ese mesmo oco Andrés. E a poñer o balón un momento Roque, vai a buscar ese 2 para 2 con esa finta. para a dereita, ben Gándara. Ay, fora vai a haber falta en ataque, que lle forzou Michael Martín aí a Pablo Gándara. Pena, porque estaba superioridade ganada por esa finta que fixera Roque. En Rafael Sánchez, balón para Michael Martín, balón aí Armando, vai a sacar 7 metros aí Armando nesa pelexa na liña de 6 metros. Rodeado de 3 xogadores. Ainda así, donde o colleu, saben que poden mandar o balón aí arriba, que o colle. E a pesar da oposición dos defensores, nada que facer. Vai Daniel Martín a tratar de executar ese 7 metros diante de Julio Ferreiro. Preparados o colexiado para subiar. Daniel en posición, un primeiro amago. Gol de Daniel Martín, que sigue incrementando a súa lista de goles anotados. Noveno gol. Roque con Brais, balón Andrés, como se desdobló Andrés, vaya a sacar los 7 metros, Andrés se desdoble, provocando yo penalti a Michael Martín. Vamos a darlle mérito aquí, hai que darse conta do pase de Brais, estaba só no aire para lanzar, no último momento virou que tiña posibilidade de pase ao extremo, e aí temos os 7 metros, Josiño diante do porteiro, finta de Josiño e anota. Gol de Josiño. Tamén nesta segunda parte, primeiro gol de 7 metros, atacando xa o Balonmano Ingenio, aproveitando Michael Martín, sacando balón ahora para Ventejuy, poniendo calma Daniel Muñoz.
para iniciar el ataque. Estamos todos, ¿no? Recuperamos a... Ahí está Michael Martín. Daniel Muñoz, no contra un balón a esquina para Ventejuy. Daniel Muñoz recibiendo Rafael Sánchez en carrera. Daniel Muñoz nuevamente a parada de Julio. Que ben Julio. Quedouse co balón Julio, quere correr, aí vai Roque. Muy ben Roque, indo para atrás dentro da área, como conseguiu esquivar o balón para que non houvese contacto e perder o balón, a posesión. Anda Andrés na esquina. Ahora sí, Andrés tamén, bo salto, lanzamento durísimo. Lanzamento durísimo, primeiro pau moi alto. E anota tamén Andrés desde ese extremo dereito. 22-21. Subindo a intensidade aquí a Parroquia de Bueu. Caminando cada minuto 5 deste primeiro acto. Iniciando ataque Rafael Sánchez. Mira, Josiño arriba con Daniel Muñoz para tratar de evitar esa circulación. Métese Armando Sánchez nese espacio. Daniel Muñoz para iniciar a 2 para 2 con Armando Santana. Ve Michael Martín, vaya a buscar nuevamente ese pase de costas outra vez como fixo na primeira parte. Vamos, a defensa de Adri, Muy ben defendido ahora. Teñen que estar atentos. Esa trayectoria non é para lanzamento, é para pase. Teñen que esperar que vaya a facer isto o xogador, se ha repetido varias veces. Rafael Sánchez, Michael Martín levántase hoy o lanzamento de cadeira. Vai ese balón fora e o colexiado que pode haber. Eso vamos a ver. A ver, consulta burocrática en Teles. Piden como mínimo asistencia para Michael Martín. Hubo contacto, vamos a mirar na repetición. Como foi? Se ha armado baixar o corpo. Creo que foi no ombro, creo que... Non sei, a ver que dicían os colexiados. Non miro claro, pero... No brazo non miro. No, pareceme que impacta no ombro, pero non sei se despois de lo atigazo do brazo aínda despois hubo impacto na faciana. Porque está falando colexiado, sí, hai exclusión. Exclusión para Andrés. E o balón vai a ser para Bueu, non? Ten que ser falta, obviamente. Exclusión para Andrés. Pues outra exclusión. Xa repoñéndose Michael Martín. Sí, a ver, golpe. Coa forza coa que ele entrou, mas evidentemente o defensor que iba a tratar de bloquear o impacto é duro. Viendo balón nuevamente en movimiento xa o equipo de Ingenio. Daniel Muñoz apoyándose en Ventejuy. Rafael Sánchez, Michael Martín, Daniel Muñoz con espacio, otra penetración y o gol de Daniel Muñoz. Terceiro gol. Sube con velocidade ahora Bueu, aproveitando que tarda en chegar o defensor. Uy, casi perdemos o balón, menos mal que pudo soltar o Brais a tempo de forma controlada. Valera aporta el equipo de Luis Montes. Salta Eloy a pista nuevamente. Roque recibiendo muy atrás con espacio. Roque, ¡qué paradón de Carlos Sánchez! Esa penetración de Roque, maravilla. Hizo muy bien esa finta. Falta en ataque que forzó Enrique Domínguez a Michael Martín. Poniendo calma a Roque, produciéndose los cambios. Un Quiño Sogo está un poquillo tolo en estos minutos. Desde la exclusión. Qué defensa está haciendo ahora, muy profunda sobre Pablo Gándara. Que hoy escapó el balón a Eloy, va de portería libre, va Michael Martín, uy, ese golpe de Enrique Domínguez sobró, porque vaya a ser una exclusión para Enrique. Sobró y ese golpe o ímpetu de Enrique Domínguez. Sí. Mal medida esta acción. Estábamos con un menos. Tenía todo claro, todo franco xogador, portería Baleira y va. Precipitación de Xuventude. Pues durante 40 segundos con dos jugadores menos. Ahora o Bueu Atlético, Baleira igualmente a portería. Vaya Adri Suárez ahí al extremo derecho. Sí, hay que evitar también cambios ante que defensa. Tienes que estar con jugadores que puedan defender. Kevin Brais tratando de irse ahora Josiño. Tamén os contactos están sendo fortes. Non sabes nada equilibrado deles. Armando, ahí está Brais, o lanzamento ben recibido arriba por Armando Santana.
Está cantando muy ben o balón Brais, está forzando a xogada hasta o último momento. Están lle deixando de feito espacio para xogar un contra un aí a Brais. Vai Roque buscando cara ao lado dereito, vai Josiño, falta. Novo golpe franco, vai a recuperar o primeiro excluído Sao Bueu. Sí, xa entra Julio, portería. E vai Brais buscando cara ao lado esquerdo, van Roque aproveitando. Gol de Roque, que ben. Que falta facía, que ben aproveitou esta xogada de tanto insistir. Brais, estaba lle deixando incluso Armando, vente pa aquí. Sí que foi Brais, levou o xogador e aproveitou ese oco que quedou Roque para lanzar e anotar. Muñoz, balón para Michael Martín con espacio, vai a engatillar e vai Michael, a parada de Julio. ¿Para dónde Julio? Muy forzado ahora tirando o xogador canario. Uy, Brais, aí dio colexiado que non hai nada. Horrendosamente Juy, balón para Muñoz e o gol de Dani Muñoz. Correndo moito ahora tamén. 23-24. Outra volta de marcador. Insistindo moito nesa defensa mixta no lado dereito para evitar as circulacións de dereita a esquerda do Bueu. Sí, pero hai profundidade en las posicións, durante o primeiro tempo foi unha defensa moi cerrada atrás e agora están saindo muitísimo os xogadores do Balonmano Ingenio. Defensa mixta de Ibai Gándara con espacio, non contra un Gándara. Vai a ver golpe franco e hai aviso de pasivo por parte dos colexiados. Que ben están xogando tanto Brais con Pablo Gándara co cambio de man de balón para evitar a presa da defensa. Brais con espacio, levántase Brais a parada. Que colle Brais. Colle o seu propio reseite despois da parada do porteiro, que hai que anotar e anota. Que xogada máis difícil de ver en balonmán. Isto en baloncesto sería como lanzar o balón ao tabuleiro, collelo e machacar. Golazo de Brais, 24 iguales. Sigue subiendo intensidades, sigue subiendo los decibelios aquí la parroquia de Bueu Atlético. En Muñoz, balón para Rafa Sánchez. Vaya a buscar un contra un, Daniel Muñoz, apoyándose en Mentejuy. Rafael Sánchez con espacio, buscando dos parados con Armando. Michael Martín con espacio, recibido por Adri, levántase Michael. Arriba. Está muy bien, el lanzamiento arriba, venga la defensa de Bueu. Ahora corriendo Bueu, Roque apoyándose en Pablo Gándara. Roque con espacio, vaya a buscarlo, el balón Andrés. Gol de Andrés otra vez desde el extremo derecho, aprovechando esta subida rápida de balón. Que venga un pase de Adri, entra libre Andrés, aprovechando, saltando arriba, incluso por arriba de Michael, para conseguir anotar. 25-24. Salta Daniel Martín a la pista. Cambio con seu irmán. Tamén o mesmo cambio que no primeiro tempo. Dosificando aí os seus xogadores. Daniel Martín, balón aí a Carlos. Aí vaya vaselina espectacular de Jesús Santana. Hasta donde levantó ese balón, muy arriba. Roque buscando un contra uno ahí con John Ander. Golpe franco que decretan los colegiados. Salta esa pista Samurai. 25 iguales. 40 minutos de partido y empatado, igual que al principio. Brais cambiando de dirección, Brais, gol de Brais. Ahora sí, asumiendo Brais, había oco, había espacio, en un contra un, que inventase él, evidentemente, sobre Armando. Nuevo gol de Brais. Está empezando a coger máis iniciativa no ataque tamén Brais, tanto en pases como en un contra un. Defensa José Andrés. Vaya a recibir Daniel, muy espacio. Balón para Rafael Sánchez. Lanzamiento, balón o Pau. Que le lleva balón a Mentejuy. Muñoz, gol de Muñoz. Quinto gol. Cómo largó ese brazo, con qué velocidad de violencia. Ben Brais con espacio, balón que lle deixa a Josiño, que viña máis atrás. Continúa aí sostido ese ataque, non vai a producir os cambios. Tempo morto. Lesionado que cambio correcto de a mesa. Cambio correcto total, vamos. Cambio total. Está correcto. Non contaron ben. No, de feito falta un. Sí. De feito falta un, así que sí, pero erro na mesa. Fizo un doble cambio porque cae. Vale. 26 iguales. Ben Brais con espacio, recibido por Rafael Sánchez, buscando bloqueo de
Bryce asumindo, qué difícil lo que acaba de hacer ahora. Lanzar desde el lado derecho en suspensión, con ese contacto a defensa es completamente no orientado. Asumindo os galóns ahora Bryce. Venga, agora a falta de Andrés. Daniel Muñoz iniciando de nuevo ataque. Rafael Sánchez dentro centro. Daniel Martín muy atrás, defensa muy arriba, de Andrés para evitar que Daniel pueda entrar en juego. Daniel Muñoz. Si pivote, sigan defendiendo así bien, que obliguen un pivote circular por dentro de 6 metros. Daniel Muñoz nuevamente, Rafael Sánchez buscando 2 para 2 que ven recibir John Ander y el gol de John Ander. Estaban buscando desde había tiempos corriendo Saueu, Bryce o balón, el currón que recibe Ben Roque zafándose de ese defensor. Andrés na esquina, adentro John Ander, colesiado que a defensa foi boa. Bueno, protesta bancada por una posible defensa interior. 27 iguales, balón de nuevo para el equipo azul. Yuke sacando a Eloy, balón que venga a recibir muy arriba Bryce, desdoblouse Josiño, vaya caza, sacando 7 metros. Acaban de hacer un emparedado de José. Sí, escapouse ya ahí a Daniel Muñoz, consiguió llegar por detrás. Cambia una portería, vuelve a entrar Alejandro Peña. Entra por primera vez, sí, entra por primera vez a intentar detener ese lance en 7 metros. Josiño, balón o pau de Josiño, vaise por la banda. Erro de Josiño, no penalti. Raro. 27 iguales. Posibilidad de posesión para equipo verde para ponerse nuevamente un por diante. Eléctrico partido en este momento. Van a ser pequeños detalles, ¿eh? Sí. Van a ser pequeños detalles los que decanten una balanza. Está habiendo continuos cambios de sistemas defensivos, continuos cambios también de acciones ofensivas, buscando procedimientos diferentes. En Rafael de Ben defendido ahí por Josiño. Pide más amplitud ahí o adestrador de ingenio a Rafael. Yendo balón un momento, Rafael va a buscar ese 2 para 2 con John Ander. Dani Muñoz, venga defensa. Ven Daniel Martín, balón a esquina, va y Ventejuy. ¿Cómo se abrió? Balón no pau de Ventejuy. Qué difícil donde colleu o balón e vaya amplitud de colleu en 2 pasos. Posibilidad para Weu, Roque con Yuke, buscando para el lado derecho, Roque nuevamente, ven ahí a defensa ahora de Muñoz, se va a poner calma ahí. Xogo posicional, como primera oleada. E sigue con a defensa con máis profundidade que no primeiro tempo, Balonmano Ingenio. Bryce, acércase Yuke, va a entrar. Penetración de Yuke sacando 7 metros. Sacando petróleo, Hay falta de entendimiento entre los jugadores de la defensa, entre los 2 treses. La defensa Balonmano Ingenio. Va a ser Josiño nuevamente quien se atreva en el lanzamiento. Repite también la portería Alejandro Peña. Josiño preparado, Alejandro también, mirando para él. Señalan los colegiados. Finta. Ahora sí. Ahora sí anota Josiño el lanzamiento de 7 metros. Atacando rápido. Balonmano Ingenio. Primera línea moviendo balón con mucha velocidad de Daniel Muñoz. Que ven ahí Andrés, hoy consiguió un collel ahí. Vaya lanzamiento a altura da cara de Rafa. Rafa Sánchez. Ven localizado el gol de Rafa Sánchez, 28 iguales. Bryce con espacio en 1 contra 1. Ben Yuke, nuevamente balón para Bryce. Ahí va impar de Muñoz, balón para Yuke, buscando penetración nuevamente. Vaya a sacar otros 7 metros Yuke. ¡Qué intensidad de Calvi! Sí. Sinalar también, importante, están respondiendo también los colegiados ante un xogo tan rápido, dar un poquillo más de continuidad. Ven también, en este caso, que hubo ocasión de sinalar ese golpe franco con anterioridad. Pues va Josiño. O porteiro vai sopar. Vaya lanzamiento brutal de Josiño. Lanzamiento 7 metros. Vaya espectáculo estamos a vivir. Rafael Daniel Martín. Muñoz, levántase Muñoz. Otro gol de Muñoz. No hay tregua. Sexto gol de Muñoz, corriéndose a Weu. Yuke nuevamente con Bryce. No 1 contra 1, Bryce. Yuke buscando otra penetración. Vaya a sacar, ¿no? Golpe franco que isaba ese Yuke. Sí, repetamos colegiados que el contacto fue con jugadores defensores sin invadir a área propia, sin invadir a área defensiva. Eloy Sanz en posiciones ofensivas, no pivote. Volta.
Ahí Roque poniendo 2 para 2. Bryce cambiando de dirección, buscando penetración, insistiendo, tratando de topar a Fenda y atopando a... No estaba mal volver a insistir sobre este jugador, que fue bastante evidente a acción defensiva. Ay, qué pena, miraron a Yuke, Ben Bryce con espacio, vai a buscar o bloqueo de Eloi. Novamente Roque, no un contra un, balón o Longueiro, Diego Colesiado, que non hai nada, pelexaba aí Josiño. Balón que sigue corriendo Ingenio, Rafael Sánchez, balón para Daniel Martín, balón a esquina, vai Jesús, para donde Dani. Que ben Dani, entrada no campo e a primeira, por aquí non pasa o balón. Detén ese lanzamento. Vai Josiño, mira, por aquí no, por aquí sí. Novo gol de José para levantar o marcador e levantar a grada. O que facía falta. Pues si no era xa suficiente o que están animando e berrando o pabellón. Boa acción de Josiño desde o extremo. Defendendo o Sao Atlético con José na posición de avanzado. Tamén Andrés con moita profundidade sobre o lateral esquerdo do ataque do Balonmano Ingenio. Sobre Daniel Martín, o artilleiro de este equipo. Ahí va, Daniel, con fuerza. Levantarse y defendido bien por Andrés. Se quería buscar a conexión con Armando. Muy bien tamén a acción defensiva de que unha vez caído. Chan non lle permitiu xirar. Vai Rafael Muñoz, balón para Daniel Martín. Daniel Muñoz recibido por Adri, balón de costas para Armando. ¿Para dónde, Dani? Recuperan a posesión de balón. Pero hay 7 metros a prol do Balonmán Ingenio en esa acción de Armando Santana. Ante o para dónde, Dani. Sonido de vento aquí no Pablo Arbello. Vai o artillero Daniel Martín. Daniel Martín dispuesto para Daniel Fernández. Dani, o gol de Daniel Martín. 10º gol xa. 30 iguales. Josiño recibiendo, voy a buscar a 2 contra 2 con Adri Suárez. Yuke, Gándara con espacio, aclarando cara al lado izquierdo. Ben Roque, Yuke ahora sacando y escapó el balón. Sí. Golpe franco en ese empurrón de Rafael Sánchez. Si chegaba o balón Yuke, si non chegou foi pola acción defensiva, polo contacto ben observado polo colexiado de fondo. Sinala golpe franco, mantemos a posesión de balón, xa movendo primeira liña con Roque no lateral dereito, Yuke no centro e Pablo Gándara no lateral esquerdo. Empeza xa cambio de ritmo, movimiento más rápido. Se queda seco balón Roque, no é capaz de entrar, cinta. 2 para 2, ven Gándara ahora con espacio, no se enfiló cara a portería y Gándara. Sí, hay avisa de pasivo, Roque lanza. Uy, Camago de lanzamiento recibiendo ahí Eloi. Vaya fricción, se está vendo ahí nos 6 metros. Quedan 2 pases o huevo para tratar de lograr un nuevo gol que suba ao electrónico. Se nos atragó en todo cambio. Neste ataque de Bobo, un cambio defensivo, volveron atrás. Quitaron a profundidade defensiva que había e ahora xa nos costou bastante máis chegar hasta aí. Recibiendo Roque, levántase Roque. O que acaba de facer Roque. Lanzamento directo desde o lateral dereito, barreira defensiva e o porteiro non pode localizar, non pode ver por onde entra ese balón que acaba depositado na rede. Golazo de Roque. 21-30, ¿cómo está el partido? Qué bonito é o balonmán. Ese se vive aquí en directo todavía máis. Sí, pero ¿dónde ponemos o límite entre disfrutar e sufrir? Rafael Sánchez, balón para Daniel Muñoz, es que un resello balón pero non se escapa. Apoyándose en Mentejuy. Ahí va Daniel Muñoz buscando 2 para 2 con Armando Santana. Venga, y a defensa de Roque, de Josiño. José, e o tempo morto que solicita o adestrador do Balonmán Ingenio con 31-30 no electrónico. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi.
recibido esas instrucciones de Felipe Borges por parte de los jugadores de Balón Ingenio, voltando a pista. No restan menos de 10 minutos a este partidazo que estamos viviendo, ¿no, Pablo Arbello? Sorpréndeme que nunca apostase en esta segunda parte por atacar con sete, obligarnos a baixar a defensa. Todavía, mira, xogo de xadrez, doble mixta, Armando Santana buscando un contra un, mixta sobre os irmáns Martín. O que se obligar a Armando Santana, que se sabe que tiene que hacer un contra un partiendo desde fuera. Balón a esquina, paradón de Dani. Parada de Dani ante el lanzamiento de Jesús Santana. Qué buenísima acción de Dani. Separados para Dani, sí. Pensaba que atacábamos con sete, pero no. O habitual cambio que fai sempre que sale o porteiro para que se poida facer o cambio do xogador que vai a entrar e que sea despois o xogador que entra en defensa o que recúa. Pablo Gándara con Yuque, vai a buscar a 2 para 2 con Eloy. Otra boba aí, Daniel Muñoz. Atraparon y agarraron Yamán. Desdóblase Josiño, recibiendo a Gándara con Yuque. Vuelve Josiño a su esquina, va y Gándara, balón a Josiño, paradón. 7 metros. Vaya a ver 7 metros porque está dentro del área, efectivamente. Acción de salto. No. Gabriel Sánchez dentro do área na línea de lanzamento. É certo que estaba no chan, non impedía a vista, pero o xogador cando está no aire ten que saltar e caer con seguridade. É certo que distraeste pensando como vou a caer sabendo que hai un xogador de baixo. Aí a Poñero, balón en movimento, vais. Parece que está explicando que lesiado acción ao porteiro, a Carlos Sánchez. Joseño preparado xa, tempo parado. Sí, está tempo parado, ainda que no crono sigue correndo. Sí, volve veo autocolesiado aquí a mesa de anotadores. A poñer orde. Non estamos acostumados aquí en Buga para tantas veces, aquí hubo tanta casa, tanta consulta. Non é habitual estes erros ou problemas. Vai deixar o crono parado seguramente hasta chegar aí. No outro que levan continuará ben. E aí vai Josiño na liña de 7 metros. Preparado con seu brazo dereito, arma, sin finta e lanzamento directo para conseguir anotar o seu cuarto gol de penalti neste partido. Se arrugou, errou un, pero sigue aí. Daniel Muñoz, un contra un, anticipouse Yuque aí a Michael Martín. Le queda co balón o Bueu. Oportunidade. Falta, mira, o marcador hoxe. Falta un gol o Bueu. Esta cousa, o tempo parado. Non repica, debe estar outra vez que non replica a consola ao videomarcador. E continúa o xogo. Continuamos. 32-30. Que mérito está tendo a defensa do Boa Atlético. Roque, no un contra un, Roque. Anota, Roque, colexiado, que nunca hay pasos. Lástima. Anotaron, sinalaron pasos. Ese lanzamiento non valeu despois de cumplir o plazo de 3. Lástima. Balón en movimiento. Ben Josiño con Roque. Buscando a penetración, Roque. Outra vez, outro gol que dio colexiado, que non, que completou o ciclo de pasos. De un 30. Que ben Yuque, está moi ben Yuque. Está vendo avisos do... A ver. Ben Gándara, un contra un gañado ben Yuque. Ahora sí, que ben este xogo, 2 para 2, Yuque e Gándara, cambio de posición, se intercambian as posicións, fisa os xogadores, fisa o defensor, Pablo Gándara dá o pase no momento oportuno e entra con todo Yuque. 33-30, ainda que o miredes no electrónico, 31-30, está o marcador parado, 33-30. O tempo sigue correndo, se sí que non nos podemos axudar co tempo que queda. Non temos constancia, están avisando os anotadores. E aí vai John Ander buscando un contra un sobre Yuque. Moita cosa que atender ahora, está xente pendente do marcador, do tempo, do xogo. Lanzamento durísimo, vaise por riba. Que se vai por fora. O 33-30. Posibilidade do Bueu para marcharse. Segue Pablo Gándara movendo desde o lateral esquerdo, Yuque no centro, moi activo, moi hábil, moi inteligente Yuque nestas últimas accións do ataque do Boa Atlético. Yuque buscando 2 para 2, quería asistir aí a Pablo Gándara, que se estaba quedando solísimo, Sí, preciso ben, aguantou ahora balón
non tiña opción de pase moi fácil, agantou o balón, golpe franco, mantemos a posesión. En Gándara con Yuke, no contra un Gándara. Golpe en facial ahora de Daniel Martín. 2 minutos para Daniel Martín. Non se vai, moi conforme Daniel. Aí o colexiado ensinando crono aos xogadores do Ingenio. 33-30. Pois vai a ter chollo ahora a mesa de anotación coa falta do marcador. Roque Arias, balón para Yuke, balón Andrés. ¡Anota Andrés! ¡Qué seguridade, que eficacia está tendo Andrés de lateral dereito! Desde extremo dereito neste partido, nesta segunda parte, balón que lle está chegando e lanzando con todo para manter esta distancia. No ha anotado no cronómetro. 4 minutos creo, por lo que indican ahora desde la mesa de anotación. Qué defensa abierta o Atlético. Daniel Muñoz buscando a Rafael, balón a esquina Carlos. ¡Para Dani! Clave, está sendo clave tamén as accións de Dani Fernández nesta segunda parte. Desde que entrou, altísima eficacia. Sacando a o Atlético. Luque entra Eloy. Hai moito movimento tamén. Estamos atendendo os banquiños porque estaba habendo movimentos continuamente dos adestradores. Yuke, balón a Gándara en la esquina. Josiño aguardando. ¡Paradón de Carlos! ¡Vaya paradón de Carlos! ¡Qué paradón! Dándolle vida a este 34-30 que está agora mesmiño no electrónico. Como lleva iso o brazo. Defensa moi aberta. Corte do Atlético, prácticamente unha defensa individual. Mirado onde están os xogadores. Non hai nadie dentro da liña de 9 metros. Cuideiño con coller sus faldas. Anticipándose a Rafael, vaya sí, recuperamos. Balón a prol do Bueu. Yuke para a portería Galeira. Gándara. Adri, gol de Adri. Qué inteligente Adrián. Un gol máis para o Atlético. Rapidísima esa transición. 35-30. Muchísimo mérito acción de Andrés antes. Ahí está que ven ahora Muñoz, o gol de Daniel Muñoz. Sigue sin renderse o equipo verde. Yuke indicando que lexiado o tempo que queda. E máis ben pouco. Eloy sae ahora a posición de pivote. Vemos un poquinho máis aberta. Cambio defensivo no balonmano Ingenio. Volvemos a unha defensa aberta. 35-31, recordamos. Gándara, Roque. Gándara con balón, recibiendo Yuke, cambiando de dirección, asistiendo ahí Eloy. ¡Golazo de Eloy! Recibe o balón na liña de 6 metros. Mira a posición do porteiro. Eleva o balón hasta a portería para anotar gol número 36. 36-31 para o Buen Atlético. Defendendo a Yuke, dando instruccións a Andrés que baixen. Defensa menos aberta ahora, defensa 5-1. No. Ordena a Luis que se vayan todos. Tenemos una defensa ahora 6-0 no Buen Atlético. Quedan menos de 3 minutos, apúntame por aquí. Rafael, balón a esquina. ¡Dani! Parada de Dani. Paradón de Dani, fíxose de noite. Lanza. Precipitación ahora. Vaya parada de Dani que baixou a Cancela, pechou a Cancela por completo. Pusose a 1 metro do xogador, non tiña oco por donde lanzar. 36-31. 36-31, así é. Quedan pouquiño máis de 2 minutos. Continuando o ataque. 6-0, seguimos con a defensa cerrada por parte do Atlético. Ahora non, ahora volve outra vez Andrés a dar un poquinho en profundidade nese lateral dereito. Daniel Martín quedou zafado, gol de Daniel Martín, soltouse demasiado rápido aí esa defensa de Daniel. Estaba no centro, hubo un primeiro contacto e despois automáticamente os xogadores da defensa deixaron de atender, quedouse solo, mirouse con posibilidade de lanzou para anotar un 36-32. 2 minutos quedan para remate do partido. 36-32. Máis 4 para equipo azul, e posesión para equipo azul. Gándara sacando a Josiño, asistindo. Defensa aberta. É un momento para cintas, é un momento para un contra un momento de facer as posiciones defensivas. Que ven esa circulación, pena. Non mirou antes
Roque, unha boa circulación, collida de espalda Andrés ao lateral dereito, ao lateral esquerdo, defensor. Movéndose a Yuque desde o centro, sae Eloi dar continuidade no xogo a primeira liña. Roque, un para un, chega o balón a Yuque. Chega o balón outra vez. Aí, moi ben esa finta de Yuque, chega o balón hasta o extremo, no. Uy, vaya a ver aviso de pasivo. Un pase. Ese, pues entón el lanzamento, xa. Sí, vaya a tener que xogala, vaya a xogala aí Roque. Hostia, Lanzamento de Roque, balón moi arriba, vai a ver novamente golpe franco. Siguió 36-32. Ese último gol do Ingenio que foi xa no minuto 27-46 de Daniel Jesús. Roque, lanzamento aí. Defensa boa agora do Ingenio, correndo o equipo verde. John Ander, balón a esquina, ven Dani Muñoz. Golazo de Daniel Muñoz. ¿Dónde puso balón? Es rapidísimo. 36-33. Muy pouquiño. 33. Pedindo Daniel Martín, presión en todo campo, seus compañeiros, non todos responden. Está él presionando, pero tampouco teñen claro a quen presionar. Andrés atacando a portería, chega o balón a Eloi, e nota Eloi. 2 para 2, Eloi e Andrés. Asumindo Andrés o movimento a dirección do xogo ante a presión da primeira liña do Atlético. Daniel Martín, 37-33. Resta pouquiño máis de un minuto. Aí está Michael Martín, balón para Daniel Muñoz. E o colexiado que se rematou o partido. E a victoria 37-33 a prol do equipo azul. ¡Qué difícil! Contra vento e marea, contra os elementos de estar incluso sin marcador. E a victoria que foi para o equipo azul, que vai a seguir pelexando por esa terceira plaza. Qué importantes estes 2 puntos, Alberto. É increíble, partidazo. Poquinho desorientados ao final, a verdad que desluciu un pouquiño o partido non contar con marcador final e con tempo. Sobre todo pensando tamén todos os aficionados que están aquí na grada, que non están seguindo a transmisión, non poden saber o tempo, non teñen referencia. Hacía falta tal vez iso, sempre axuda un pouquinho máis, pero vaya espectáculo nos deron estes 2 equipos. Espectacular o partido, como sempre espectacular o balonmán aquí no Pablo Arbello. Vamos a dixer, vai a recoller protagonistas os adestradores. Recordade que despois temos novo partido de Pavimento Rías Baixas, nun pasiño máis en busca desa permanencia na primeira autonómica. Pois agora te escoitamos, Alberto. En canto baixes, se teñas a man as adestradores, seguro que teñen cousas moi interesantes que decir, porque foi un partido de cambio continuamente, iniciativas no marcador, de moitísima igualdade, de estancias e de ventaxas moi curtas, e vai a ser moi chulo, moi bonito ver que nos aportan os adestradores do que prepararon e do que do que quixeron preparar. Equipos ahora saudando a grada, acaba de facelo Balbán Ingenio, grandísimo equipo, la verdad que é un equipazo, mira xogador por xogador, é unha maravilla ver xogar a este equipo. O Atlético ahora facendo piña, saudado tamén, reciban ovación, caese o pabellón, ovación monumental, tremenda, de todos os aficionados, de todos os siareiros. E agora chegaránse os xogadores do Atlético a grada onde están os siareiros, agradecer, a celebrar con eles este triunfo, estes 2 puntos que nos seguen mantendo como mínimo na 4ª posición. Evidentemente non colleremos con estes 2 puntos o Galdar, que xa ten máis ventaxa, estaba empatado con nós coa mesma puntuación o Carballal, así que dependendo de como sexa o resultado final do Carballal, manteremos a posición ou aumentaremos unha. Non hai de momento, non, se rematou, Carballal ganou tamén, polo tanto mantemos a mesma posición na táboa clasificatoria. Qué bonito, como sempre, o que estamos vivindo agora, os xogadores celebrando debaixo da grada, celebrando esta victoria. Isto hai que vir a disfrutalo, a vivilo, a miralo, a pasalo ben. Recordade, non desconectar, non deixar a conexión. Nun momentiño temos a Alberto entrevistando aos adestradores e a ver que nos poden comentar deste partido que empezou cunha defensa un ataque, digamos, unha defensa moi aberta por parte do Boa Atlético, que nos dou bastante éxito defensivo. Rápidamente, en menos de 10 minutos respondeu o adestrador Balonmán Ingenio, metenos un 7
contra 6, un doble pivote, obligounos a replegar a nosa defensa, baixar a un 6-0, ou por menos tela moi atrás, e iso dou un paso a que tuvese máis opcións de lanzamento a primeira liña potentísima que ten. A verdade que iso foi o que cambiou o primeiro tempo. En canto a primeira liña pudo empezar a lanzar con certa comodidade, empezaron a chegarse no marcador e incluso poñerse por diante. Na segunda parte, importantísimo